Chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo. Uno de los momentos más especiales de todos los años, ¿vale? El LOL Please, el Rito Please de todos los años de League of Legends. Nos van a explicar un poco lo que va a ser la temporada 2023. Nuevas skins, nuevos campeones, nuevos de todo. Un pequeño roadmap y también un poco de rellenuto de Naruto, que lo vamos a intentar quitar, que es como ha ido la temporada pasada. Pero esto no nos interesa. Lo que nos interesa es lo que vamos a ver ahora. Así que dentro vídeo. No escuchaba nada. Vale. Hey everyone, I'm Riot Brightmoon, executive producer of League of Legends, and I'm here on behalf of the entire League dev team to welcome you to season 2023. Ojo, guapetón, dame las cosas. Lo que nosotros queremos. Campeones, skins, nuevas cositas. Cosas gratis. From the hype plays to the big brain moments, and all the ways you've helped make League what it is today. Bueno, ya nos está comiendo un poco el We have a rifle. lot to share with you, including our final updates on Ahri and Aurelion Sol. Vale. Some upcoming Reward skin de Ahri y Aurelion Sol. Ya lo hemos visto en el canal. and a sneak peek at some champions we'll be releasing later this year. Campeones que nos Before we van a get into finales de what's año. coming, I want to share a quick recap of this year's preseason. Bueno, aquí es el rellenuto de So let's Naruto. go. Vamos a ver, nos van a presentar bastantes cosas y algo relacionado con las colas de competitivo. Vamos a ver qué Chemtech tal. Drake has had a major Resumen de la glow up. pretemporada. In her new and improved form, instead of resurrecting friends and foes, she now mutates all the plants on the map with Chemtech empowerments. Bastante guapa They still esta do what dragona you're used to, textoquímica. No only now vamos a with a decir que no. twist. And each time you defeat the Chemtech Drake, she'll grant stacking tenacity, plus healing and shielding power. If you claim the soul, you'll deal increased damage and receive damage resistance when at low health. We also added new pings to help you communicate with your team more Nuevas effectively. alertas, including Anda, the que la acabéis push, liado con las alertas. bait, and all Ese es in. ese es el que más me gusta. Muy bien, Río, as a team. siempre apostando por la toxicidad del juego. My personal favorite is using the hold ping right after my whole team dies defending Baron. It wouldn't be ¿Qué? preseason with my personal favorite is using the hold ping right after my whole team dies defending Baron. It wouldn't be preseason without some changes in the jungle. You now have a path recommender, an updated camp Rutas system, recomendadas. Bueno, and new jungle companions to help you está bien, ¿no? conquer the Está scary bien, pero monsters es of un the poco jungle. un juego un poquito más Last, fácil, ¿no? but certainly not least, bueno. we have changes like No pasa nada, Rito, te lo perdonamos. some new in-game items, as well as a few returning favorites, and a few changes to ARAM, like new Hextech gates that transport you down the map, falling towers and the rubble that they create, and some more balance changes to keep ARAM games feeling fair and fun for both teams. Now that we've covered preseason changes, let's talk about some of the new things coming this ¡Vamos! season. ¡Vamos! Actualización ASU de Ahri. After a year of ¡Oh, qué waiting, bonita! finally releasing ¡Qué Ahri's bonita ASU. es! For skins, new VFX, Le han splashes, cambiado, and básicamente, all 9 tails have been updated and will be out for all of you in just a few todas weeks. las habilidades, los efectos, o sea, las Can't wait habilidades to siguen see siendo what las you think of mismas, their new look. pero los efectos visuales son impresionantes. Muy, muy bonita la nueva apariencia de Ahri. Aspectos y temáticas. ¡Let's go! Hay una de Aurelio. 100% hay una de Aurelio. Porque si os metéis en el juego y seleccionáis a Aurelio, lo que pasa es que esto no se ha dado a nadie cuenta, porque obviamente nadie juega a Aurelion, por eso le han hecho el reward. A la hora de seleccionar una de las skins, te sale un cuadradito en blanco ahí, como si hubiese una skin que no está habilitada aún, pero ya está dentro del juego 100%. There are a few champions who haven't gotten a new skin in a while, including Aurelion Sol, Ivern, Kled, and Callista. A ver, es I que have son some good campeones news. que no se juegan They'll all mucho. be receiving a new skin this Pero yo year. las voy a tener todas. Callista's skin is coming to us from ¡Upa! the world of beauty and magic. Del mundo mágico, Nature Calista, and natural majesty. y majestuoso, me gusta. Fairy Queen presides over the courts, La reina de las forces, hadas preside los fuertes. the Podemos fae hacer who una buena reside historia, there are empowered by the natural world and the magic within. Podemos hacer una buena historia. Esta es Karma. Not all within the Fey world is light Vale, es la and skin de beauty. Karma, ¿no? The Parecía Fey como una de prestigio, ¿verdad? O sea, parecía... Habían dos, ¿no? A lo mejor esta es puede ser también la reforzada, ¿no? La que tiene el manta, ¿no? All within the Fey world is light and beauty. Me gusta. Muy bien, muy bonita. After we leave the Fey realms, Reino de las hadas, volvemos a la temática muy querida. Cuidado, volvemos. More adorable than beautiful. ¡Ay, la de los The peluches! skin line that brought you Pugma, Corky Corgi, and Yorick in a cat ¡La de perros contra gatos, chicos! To open up some catnip, dust off your chew toys,
Kled estaba claro, ¿no? Estaba claro que Kled debería de llevarse una, ¿eh? Oh, qué bonito. Os voy a enseñar aquí. Dejo un segundo que quito mi cámara un momentín para que veáis el pedazo de chucho que está montando el otro chucho. El chucho tiene una gorra, por cierto. Oye, qué barbaridad, ¿no? Qué bonita. Hierba gatera y quitar el polvo de los juguetes. Qué guay, tío. Qué chula, qué chula. Because more champions are getting fluffy. También supongo que juguetes, ¿no? Renekton de juguete y el Pugmao la hostia. Vale, nos vamos al arranque, chicos. Ya tengo ansiedad. Hey everyone, Ay, I'm Chris Roberts. este tío es el que nos va a joder todo el año. Este tío, ¿qué cara tiene? ¿Qué cara tiene? El que nos va a joder todo el año. Also known as Riot Alberon, the project lead for the Game Loop team. We work on things like Champ De Select, bucles. also known as Riot Alberon, Jefe de proyecto de bucles. the project lead for the Game Loop team. We work on things like Champ Select, matchmaking. Bueno. and the various new types Este es for el ranked mayor normals. cabrón que hay en la That empresa. means we're not just focused on ladder grinders, we're also here for players who just want to have a good time with friends. Last year, we shared a blog update with some Vale. of our upcoming plans, including anonymized champion select. A mí me pick order gusta lo de la swapping, selección and a anónima, loadout la verdad. upgrade. Y la Since then, recomendación de we've also hechizos y runas y tal, me parece también un buen acierto, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros, porque me he dado cuenta de que las recomendaciones que te da Riot son las mismas que te da Blitz, OPGG y todas estas páginas. Por lo que Riot se ha pegado el plagio del año. Hay que hablar un poco de todo, pero está bien hecho. also been working on a few other projects. Vale, otros And there's one proyectos. big thing I want to talk to you about today, Se viene, the chicos. mid-year rank reset. Reinicio clasificatorio de mitad de año. ¡Bien! ¡Bien! Esto es guay, esto es guay, esto es guay. Y nos darán más recompensas, espero. Me gusta esto. Ranked splits have been in the game for a few years. Es que But cada until now, año... they're just a way to separate the single ranked season into thirds to help folks pace their progress. Starting this year, the 2 ranked splits will have a full ranked reset in between with Perfecto. rewards to match. Me encanta. Bien hecho. Here's the thing. ¡Bien A lot of players hecho! come back to League at the start of the season, ready for their climb to their Eso es ranked verdad. goals. Eso, bueno, acaba de reconocer que lo hacen por el simple motivo porque quieren que vuelva la gente a jugar al LoL y gastarse los dineros en las skins. Muy bien hecho. Seguro que nos ponen una temática de skins de vuelta que vamos a alucinar. ¡Qué cabronazo! Es el rey del marketing después de Murat. But when we look at the data, it doesn't actually take the whole season for players to hit their peak rank if they've been playing consistently every Anda, patch. yo eso no lo sabía. If you don't take Dice, pues si no sabéis inglés o no sabéis leer, básicamente dice que la gente llegaba a su peak mucho antes de que terminase la temporada. your foot off the gas once you start your climb in January, you'll probably reach the peak of your climb around halfway through the year. After that, things can get a little rough for players at higher ranks. The middle of the year can be a stress fest of playing just enough to avoid decaying or demoting. And once players realize they're not steadily climbing, many of them either drop out Tienen of que ranks jugar para evitar or turn to descender. smurfing. A mí no me pasa Neither eso. of these things are great for fair matchmaking or enjoyable league experiences, especially for players starting their climb later in the season. All in all, there are honestly a lot of reasons why most other games, other Riot games included, don't have year-long ranked seasons. So this year, we're getting with the times. Vamos When allá. Split 2 starts, Con el there comienzo won't be del a Split heavier 2, el reset reinicio until the no end of será January. tan influyente como el de We're not enero, vale. introducing a second preseason. A ver, no tendremos una segunda pretemporada, por lo que el juego no cambiará drásticamente. Vale, básicamente no habrá una pretemporada. En enero inicia la temporada, en verano reinicio parcial de clasificatorias de mitad de año y en noviembre la pretemporada como siempre, ¿no? Básicamente habrá un reinicio parcial. Ha dicho antes que era un reinicio entero. ¿Se está contradiciendo ya? Le voy a cortar el cuello. So the game won't change dramatically Con las rankings enough no se to warrant juega. making you re-earn your rank to the same extent. And if you've got something keeping you AFK for the first half of the year, don't worry. Vale. The mid-year reset is even less significant if you haven't played many games since January. Vale, si no habéis jugado, notaréis menos el reinicio. Bueno, está bien. We know this is a huge change, but it's one we think will help keep League feeling modern and fun. Me parece una muy while buena addressing a few of the idea. pain points we've seen over the years. Habemos. Okay, that was a lot. Let's end things on a high note by talking about the shiny stuff. ¡Vamos! Rewards. ¡Dámelo! Each split, you can earn the En full cada rank split podéis rewards ganar recompensas por jugar icons, clasificatorias, como iconos, rank emoticonos, borders, bordes y un and a rank. aspecto clasificatorio. ¡Vamos! Yes, Esto ya that se means sabía, there'll ¿eh? be 2 skins for rank this year. Dos We're also adding in some aspectos extra rewards to your climb al as you año. progress on your rank journey. In addition to this, we're also removing the gold rank requirement from ¡Importante para toda la bronza! ¡Se celebra, chicos! Ya no tendréis que llegar ahora para conseguir los aspectos. ¡Sí! ¡Sí! Cariño está de celebración por sus nuevas skins victoriosas por jugar 400 partidas con Yumi AFK. Muy bien. Now,
Every ranked player will have the chance to earn the skin moving forward, with chromas to match your Vale, final con rank. cromas acordes a su The skin will rango. continue to reflect your final ranked Pero achievement, igualmente habrá que jugar but we mucho, ¿eh? want you to also be able to earn it through dedication to climbing. That said, if you're below gold, it won't be as easy as play 10 placements for a free skin. Vale. The number of games required to earn the skin is drastically higher below gold, so just because you Vale. now can earn it at silver or below, doesn't mean you will. Tenéis que jugar partidas, That chicos. wraps things up for me. Básicamente lo que dice es que si queréis, si estáis por debajo de oro, al menos tenéis que jugar partidas hasta quemar el juego para que os den las skins de clasificatoria. Yo creo. Flexical is going to talk to you about our plans for champions this year. Vamos, campeones, chicos. Se viene la guinda, ¿eh? Esto es lo que más mola, ¿eh? Esto es lo que más mola. ¡Cuidadito los detalles! ¡La lupa! ¡Todos con la lupa! Hi everyone, Flexi Riot Lexical Gal, the product lead. ¡Pero qué maja! Jefa del equipo de campeones. Nos van a sacar a Lulu 2, a Zoe 2 y nos van a sacar pixelada, rebanadora de flores. ¡Ah! No vienen monstruos, no vienen monstruos, chicos. No vienen monstruos. Olvidaos, olvidaos. Genshin Impact va a ser I'm esto. going to talk a bit about some of the new champions we have planned for this year. But before that, I want to touch on our plans for the Vale. year overall. Nos vamos a centrar más en This pequeñas season, we're actualizaciones. focusing a bit Vale. more on smaller updates to the parts of the champion roster that has been left in the dust. Perfecto. Mini We want rewards. to continue improving older champions' gameplay fantasies, so we'll be doing more mid-scope updates throughout 2023. And beyond gameplay changes, we'll also be polishing up some of the roster with much-needed VO updates for a few Van a actualizar el doblaje, pero con los mismos actores, supongo, ¿no? of our older champions like Nidalee and Varus, both of whom cross Su paths historia with tiene some que ver of our con- upcoming champions. Ah, primera pista, chicos. Van a actualizar las voces de Nidalee y Varus porque se vienen campeones que tienen relación con estos dos campeones. Quiere decir que próximamente tendremos el nuevo campeón que será de Ixtal, que tendrá mucho que ver con Nidalee. Y Varus creo que tendrá mucho que ver con el demonio nuevo que va a salir, rollo Atros, Caín y demás. Pienso, luego existe. Hostias, Aurelion Sol, menuda actualización, First up this todo lo ha year cambiado. is Aurelion Sol's Siege Menos los splashers le han cambiado todo. GU. In the last lull, please, Ya lo vimos en el we vídeo showed you de some of the ayer. updated Os lo dejo para la descripción si queréis verlo. that's the flame of his dragon fantasy. But we didn't go Está bastante too guapo, deep into the parts of his kit that strengthen his star Mira, 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 mira. Not only can Aurelion Sol ¡Es forge Daenerys stars Targaryen! and nebula in deep space, but he can Mola, now drop them from the sky onto his foes in Summoner's Rift. Mola. Ouch. As we mentioned before in the last video, his new passive causes all of his abilities to grow in size over the course of the Básicamente, Aurelion ahora mismo en su pasiva tiene la R de Cho'Gath en todas sus habilidades. Pero de manera pasiva también, ¿eh? No tienes que comerte a nadie. Aunque estaría guapo. I mean, what's more sad? Mira Zoe, mira Zoe, mira Zoe, mira Zoe, mira Zoe. ¡Boom! ¡Boom! On someone's head. Fuera. We can't wait to see what you all think of the new and improved Starforger, and we hope a lot of Que you se will convierte find a en new vuestro main campeón with him. favorito, campeón nuevo favorito. After Aurelion Sol, Sí, literalmente es un nuevo campeón. Ya lo ha dicho nuestra amiga. Uy, qué cara le he we'll be sacado. releasing some brand new champions. ¡Vamos, vamos, vamos, One of our vamos, goals vamos, for the vamos! past few years has been to make sure ¡Dámelo, we have a dámelo! champion for everyone to enjoy. ¡No! ¡Estáis sacando hadas! ¡Hadas madrinas! ¡Quiero nuevos campeones! So we try to have a ¡Fuertes! diverse champion pool ¡Monstruosos! that's inclusive of all cultures, ¡Caníbales! genders, and in-game skill levels for every role. And that brings us to our first new champion of the year. ¡Milio! ¡Milio, el amigo de los flores! ¡No, eh! For all of you to meet our male Vale, champion es el hechicero de Ixtal, amiga de displaying Nidalee. incredible understanding of the fire axiom at a young age. Igneo. Filion uses fire Es de not to fuego. raise cities, but to soothe wounds. Now Cura heridas con el fuego. Un pirómano. Ahora viaja a Shao Kahn con los sueños y esperanzas. He travels to Ishalcan, carrying the hopes and dreams of his family on his back, along with his trusty Tiene una mochila. Es un mochilero, es pocholo. The biggest challenge of his young life, the Vidalion. De su corta vida, es un niño. His journey to Ishalcan will broaden his horizons and introduce him to new people and places,
but it'll also bring him closer to Mintao's darkest secret. Es un niño con una mochila y que cura con fuego. ¡Es el amigo de las plantas! Os lo he dicho, chicos. Es que esta chica es que es que no nos va a tocar nada. But no matter what challenges come, he'll always bounce back into action and be ready for his next adventure. No resucitará. No resucitará. Sí lo va a hacer, ¿no? ¡Naafiri! ¡Naafiri es la esponjita de algodón cósmica! ¡Dios! Espero que sea un bicho. After we're done with the adorable Mira. encounter, we're moving Más on to atrevido. something A a ver bit lo que es para ella atrevido, ¿eh? I know some of you love complex champions. No, nos gustan los campeones que matan mucho. Skill descriptions. No, eso no. Wants to focus on macro play No, and no, power no, distraction. otro Aphelios, no, otro Aphelios, no, por favor. Dame uno que con la Q mate gente. With a straightforward kit. If that sounds like you, good news. Nefiri is the darken for you. ¡Oscura, chicos! ¡Oscura! ¡Oscura! Vamos, vamos, se trata de una asesina de la calle central, chicos. For those of us who No, want pero to base para focus on científicos. Base para científicos. After awakening from her slumber, her first objective is to track down her darkened breath. Uy, 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 Her uy. newfound body, or bodies, seems like a cruel twist ¡Sus nuevos cuerpos! to fate at first, but they prove useful for locating her fellow Darken. And as Qué a source guapo. of wisdom. After all, it's always better to hunt in a pack. I have some bad news though. Unfortunately, Nefiri is the only champion this year without a shirt. ¿Qué? ¿Qué? Tengo una mala noticia, será la única adición de este año sin camiseta. Pero aquí estamos jugando. Unfortunately, Nefiri is the only champion this ¡Dame year una foto without que a quiero ver al bicho! We La know bicha. how much you all love abs, so don't worry. We'll be looking for more opportunities next year. ¡Es una mazada de los oscuros! Increíble, increíble. Bueno, Skarner, esto ya me da hasta pereza, tú. ¿Cuántos años llevan con la actualización de Skarner? It's been a while since we spoke about everyone's favorite crystal No, de la scorpion. grúa. Es una The grúa. Skarner BGU team has started exploring ways to dial up his scorpion fantasy. Vamos a ver qué le quieren At hacer. this phase, we're leaving ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece un Pokémon. A esta altura no vamos a dejarnos nada en el no tintero. arthropod hiding stone in turn to find exciting themes, kits, and stories. We'll be releasing a dev blog later this year ¿Qué es esto? Guau, molan mucho, ¿eh? with more information on his progress. ¿Cómo? We'll be releasing a ¿A finales del año lanzaremos un blog de desarrollo? dev blog later this ¿Cómo que a finales de año? ¿Pero esto cuándo va a salir? ¿Con el MMO de Riot saldrá esto? year with more information on his progress. Looking further out, we also have a hangry jungler Vale, en un futuro más lejano, yo creo que para final de año, también tenemos a un jungla hambriento. and an artistic mid laner who are looming in the distance. Y un campeón artístico, rollo monje, ¿no? Rollo monje, ¿no? Puede ser, seguramente ¿de dónde es Irelia y toda esta gente? No me suena. De Jonia. Mid Tiene toda la pinta, who ¿eh? are looming in the distance. They're a bit too early to talk about at the moment. Vale, están trabajando en but ellos. Look out for future teasers. Pero tenemos That's all 4 for me nuevos today. campeones. I'll hand it back to Riot Brightmoon for some final thoughts. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. That pretty much Eso sí, pero ya, el primer campeón, un enano de Istal, fuego, con una mochilita que viaja, tío. Es wraps que up es things increíble. for today. But I do have one small update I want to share before we go. For eh. years, you've been asking us for the ability to play League in any language, no matter where you are. Ah? I'm happy to share that later this year, you'll be able to select your language in League settings. We hope this makes your experience a little bit more enjoyable, no matter where you're ¡Me lo voy playing a poner en coreano! from or what language you speak. I also want to remind everyone who has Xbox Game Pass to ¿Y link este it to spam? your Riot account. This way, you can unlock every champion for free. ¿Cómo? Get a 20% experience boost for as long as it's active. ¿Todos los campeones activos con el Xbox Pass? Pero en Riot se están metiendo droga. ¡Hay que ir a Riot a salvar a los animales! We have a lot more in store for this year, and we cannot wait to share more later. Thank you so much for watching. Gracias a ti. Best of luck on your climb, and I'll see you on the Rift. Bueno, chicos, me quedo con los campeones nuevos, porque, bueno, ir con lo de las colas, pero todo eso ya lo sabíamos, ¿no? Yo creo que lo más interesante al final ha sido de lo de los campeones. El primero es el niño mochilero pocholo que viaja buscando a su mono, a su madre, junto a su mono Amelio, ¿no? Que lanza fuego. Bueno, luego tenemos a una culturista oscura que está buscando a sus amigos oscuros, o sea, a Caín, a Atros, a Varus,
creo que también es un oscuro. Y que, bueno, quiere, pues, como volver a tener a la familia junta, ¿no? El Reward de Skarner también hemos visto unas cuantas cositas, pero es que hemos visto muchas cositas. Aquí, el futuro más lejano también tenemos un jungla hambriento. Un jungla hambriento. Y, a ver, esto parece Noxus un poco, ¿no? No sé, la verdad. Aquí hay como cuervos también. Yo creo que va a ser un tipo Swain, yo creo. Algo así. Pero más cazador, ¿no? Campeón artístico de la calle central. Yo creo que irá con un pincel, ¿no? Tipo Los Art, ¿no? O algo así. Así que con eso me quedo, chicos. Muchas gracias a todos por ver este vídeo. Espero que os haya molado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, amigos. Recordad suscribiros y todas esas vainas. En un próximo vídeo os explicaré un poco el tema de los nuevos sorteos del canal y cómo participar, porque os va a molar un montón. Chicos, chao. ¡Adiós! Why so down tonight?